Nos enseñaron que el agua del diluvio se evaporó con el sol, pero los textos originales revelan algo más aterrador. La tierra se fracturó, abrió sus fauces y se la tragó entera. Los mismos abismos que vomitaron los océanos se transformaron en su tumba eterna. Imagina que el suelo bajo tus pies no es la masa sólida que crees conocer. Imagina que es solo una costra delgada, una tapa de piedra sobre una olla a presión de proporciones planetarias. Pero el registro de Génesis 7:11 dice: aún fueron rotas todas las fuentes del gran abismo. La palabra hebrea para fueron rotas es bak. No describe una grieta lenta ni una filtración. Bak se usa en los textos antiguos para describir el momento en que se parte una roca con un martillo pesado, o cuando un ejército rompe las líneas enemigas con una violencia imparable. Lo que ocurrió ese día no fue una inundación gradual, fue una explosión interna. La corteza terrestre se desgarró por completo, una fractura de miles de kilómetros de largo que recorrió el fondo de los océanos y los continentes andes de, y ese es, el agua que estaba atrapada bajo una presión incalculable en el manto terrestre, salió disparada hacia la atmósfera. No eran chorros de agua fría, eran chorros supersónicos de agua sobrecalentada y vapor que alcanzaron alturas estratosféricas. Esta es la razón por la que la Biblia menciona las fuentes del abismo antes que los cataratas de los cielos. El agua no vino primero de las nubes. El agua del abismo rompió la atmósfera, se condensó y cayó como un bombardeo líquido. El término Tiham Rabba, el gran abismo, no es una metáfora poética. Para los antiguos escritores hebreos, el Tihom era el océano primordial, una reserva de agua caótica y masiva que Dios había encerrado bajo la tierra durante la creación para que el hombre pudiera caminar sobre seco. En el diluvio, Dios simplemente retiró su mano y dejó que la presión geológica hiciera el resto. El planeta se convirtió en una esfera de agua hirviente y escombros. Durante 150 días, no hubo un solo centímetro de tierra firme. Los críticos preguntan: ¿de dónde salió tanta agua? La respuesta está en la física. Suavizáramos las cordilleras de la Tierra y niveláramos las cuencas oceánicas. El agua de nuestros océanos actuales cubriría todo el planeta con una profundidad de casi 3 kilómetros. Pero el diluvio tuvo un ingrediente extra: el agua del manto. Recientes descubrimientos científicos en la Universidad de Northwestern confirmaron que a 600 kilómetros bajo nuestros pies existe una capa de un mineral llamado ringwoodeta, que actúa como una esponja y contiene más agua que todos los océanos de la superficie juntos. La Biblia ya lo sabía. Esa agua salió para juzgar al mundo, pero el misterio real no es cómo salió, sino cómo regresó. Noé no estaba flotando sobre una tina que se vaciaba por un desagüe. Estaba flotando sobre un planeta fracturado. El agua no se evaporó. La evaporación de tanta agua habría creado una presión atmosférica que habría aplastado el arca. No. El agua fue succionada de vuelta. Cuando el texto dice que las aguas se retiraron, el hebreo original sugiere un retorno a un lugar de confinamiento. Las placas tectónicas, que se habían movido a velocidades de metros por segundo durante la catástrofe, comenzaron a asentarse. Las cuencas oceánicas se hundieron por el peso colosal de la nueva masa de agua, mientras que las cordilleras se elevaron por el empuje del magma. Como un gigante que vuelve a cerrar su boca, la tierra abrió nuevas fosas profundas y se tragó el exceso de agua. La misma Tihum que escupió la muerte volvió a abrirse para reclamar su botín. Lo que hoy llamamos Océano Pacífico o la Fosa de las Marianas son las cicatrices de ese momento en que la tierra tragó el diluvio para permitir que la vida volviera a empezar. Noé escuchaba desde el interior del arca un rugido que ningún humano ha vuelto a oír, en el sonido de un océano global filtrándose por las grietas del mundo, regresando a las entrañas del planeta, dejando atrás un cementerio de lodo y silencio. Mientras el planeta realizaba su violenta reconfiguración geológica, el arca, esa inmensa caja de madera de gofer, sellada con resina, no estaba navegando hacia un destino elegido por un capitán. No tenía timón, no tenía velas. Su único propósito era flotar hasta que la tierra volviera a tener un rostro. Y ese rostro apareció en un lugar específico, que hoy ha sido víctima de una de las mayores confusiones de la historia en los montes de Ararat. La mayoría de la gente imagina el arca posada precariamente en el pico afilado y helado del monte Ararat, en la actual Turquía, a más de 5.000 metros de altura.
Pero detente un segundo y piensa, si el arca hubiera aterrizado en la cima de un volcán de hielo, Noé y los animales habrían muerto congelados o se habrían despeñado al intentar bajar. La Biblia es mucho más precisa y misteriosa. El texto hebreo en Génesis 8:4 dice, y reposó el arca sobre los montes de Ararat, plural, Hari Ararat. Ararat no era el nombre de una montaña en aquel entonces, era el nombre de una región, un reino que los asirios llamaban Urartu. Este territorio era una vasta extensión de mesetas y cordilleras que hoy dividen a Turquía, Armenia e Irán. Al decir que el arca reposó en los montes de Urartu, el texto nos está dirigiendo a un área de actividad tectónica masiva. ¿Por qué es esto importante para el misterio del agua? Porque Urartu está situado en una de las zonas de colisión de placas más complejas del mundo. Mientras el agua era succionada hacia el manto terrestre en las zonas de subducción, la presión interna empujaba hacia arriba estas mesetas. El arca no buscó la cima más alta para alardear. Simplemente se asentó en la primera tierra que emergió del océano global. Aquí es donde el misterio se vuelve arqueológico. Miles de expediciones han buscado en el pico de Ararat, el Agridoc, encontrando solo formaciones rocosas que parecen madera o restos de glaciares. Pero si seguimos el texto exegético, el arca debería estar en una elevación mucho menor, en un lugar donde la agricultura fuera posible de inmediato. Recuerda que lo primero que hizo Noé al salir fue plantar una viña. No puedes plantar una viña a 5.000 metros de altura sobre un glaciar volcánico. El secreto de Ararat es que el arca reposó en un valle elevado, una cuenca protegida dentro de la cordillera de Urartu. Existe una formación llamada Durupinar, que tiene la forma exacta de un barco y las dimensiones en codos descritas en la Biblia. Muchos científicos la descartan como una formación natural, pero otros señalan que está exactamente en la región donde el flujo del agua en retroceso habría depositado un objeto de ese tamaño. Imagina el escenario, el agua del diluvio, fluyendo a velocidades masivas hacia los océanos recién formados. El arca actúa como un obstáculo en ese flujo. Mientras el agua se va, la tierra bajo el arca se erosiona, dejando al barco encajado en el sedimento. El agua no solo se fue, sino que al irse, esculpió el paisaje alrededor de la embarcación. Pero hay un detalle más profundo. La palabra Ararat o Urartu, en su raíz antigua, está relacionada con la idea de luz o tierra sagrada para los sumerios y babilonios, que tienen sus propias versiones del diluvio. La montaña del descanso era un lugar de conexión entre el cielo y la tierra. Al posarse en Ararat, el arca no solo estaba tocando suelo seco, estaba aterrizando en el centro geográfico del mundo antiguo, un punto desde el cual la vida podía irradiar en todas las direcciones, norte, sur, este y oeste, de manera equitativa. El agua desapareció porque la geografía de Urartu se lo permitió. Las grandes fallas de esta región actuaron como desagües masivos. Mientras las montañas subían, las aguas bajaban por los cauces de lo que hoy conocemos como los ríos Tigris y Éufrates. Estos ríos no son solo accidentes geográficos, son los canales originales por donde el diluvio drenó su fuerza hacia el Golfo Pérsico. El agua que una vez cubrió a la humanidad culpable, ahora fluía domesticada para alimentar la nueva civilización. Noé no bajó de una montaña. Noé emergió de un refugio geológico hacia un mundo que todavía estaba goteando. Un mundo donde el sonido del agua retrocediendo era el único recordatorio del juicio que acababa de terminar en el silencio. Después de la tormenta es, a menudo, más aterrador que la tormenta misma. Imagina a Noé encerrado en esa colosal caja de madera, escuchando el último eco de las cataratas del cielo cerrándose. Por primera vez en meses, no hay golpeteo sobre el techo, pero el agua sigue ahí, pesada, negra, cubriendo cada rascacielos natural de la tierra antigua. Es en este punto de desesperación absoluta donde Génesis 8:1 lanza una frase que parece sencilla, pero que esconde un secreto de alquimia divina. Y Dios hizo pasar un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas. Si crees que este fue un viento común, una brisa de verano para secar el suelo, estás cometiendo un error técnico de proporciones bíblicas. Un viento atmosférico normal, por muy fuerte que sea, tardaría milenios en evaporar una capa de agua que cubre el Everest. Lo que Noé escuchó rugir fuera de las paredes del arca no fue aire en movimiento, fue el ruch, en hebreo. La palabra ruch es una de las más poderosas y complejas de toda la escritura. Significa viento, pero también significa espíritu y aliento. No es una coincidencia que el autor del Génesis
Use exactamente la misma palabra que utilizó en el segundo versículo de la Biblia. Cuando el mundo era un caos oscuro y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Lo que es ocurriendo fuera del arca era una segunda creación. El Ruach de Dios no estaba secando el agua, la estaba ordenando. Desde una perspectiva de física cuántica y geología radical, el problema del agua del diluvio es el calor. Mover millones de kilómetros cúbicos de agua hacia el interior de la Tierra genera una fricción térmica tan inmensa que la atmósfera se habría convertido en una caldera de vapor hirviente. Noé y su familia habrían muerto cocinados dentro del arca. El viento de Dios actuó como un refrigerante sobrenatural, una fuerza estabilizadora que permitió que la termodinámica del planeta no colapsara mientras las placas tectónicas se reajustaban y las aguas regresaban al Tihon Brava, el gran abismo. Pero el misterio del Ruach va más allá de la temperatura. En los textos antiguos, el viento de Dios es siempre una herramienta de separación. Así como en el Éxodo, un fuerte viento oriental separó las aguas del Mar Rojo para que el pueblo pasara por seco. En el diluvio, este viento separó la biosfera de la hidrosfera. El Ruach empujó las aguas hacia abajo, forzándolas a filtrarse a través de la corteza terrestre recién fracturada. Fue un proceso de ósmosis planetaria. Mientras esto sucedía, la atmósfera misma estaba cambiando. Muchos teólogos e investigadores sugieren que antes del diluvio existía una expansión o una capa de vapor, el Requia, que protegía la Tierra de la radiación solar directa, creando un efecto invernadero global donde no existían las estaciones extremas y los hombres vivían casi 1000 años. Al romperse esa capa durante el diluvio, la presión atmosférica cayó drásticamente. El Ruach de Dios fue el agente encargado de establecer el nuevo equilibrio de nitrógeno y oxígeno que respiramos hoy. Noé no salió al mismo mundo que dejó atrás, salió a un mundo con un cielo más azul, pero con un aire más delgado y una radiación solar más agresiva. La prueba está en las genealogías después del diluvio. La longevidad humana cae en picado de 900 acos y apenas 120. El viento que salvó a Noé también marcó el límite de nuestra biología. Imagina el sonido de ese viento. No era un silbido, era un estruendo atómico. Era la voz de Dios vibrando a frecuencias que podían mover montañas y desplazar océanos. El arca, sin timón ni velas, fue zarandeada por esta fuerza invisible, llevándola exactamente al punto de convergencia tectónica en Urartu. El agua estaba desapareciendo porque el Espíritu de Dios la estaba atando de nuevo en las profundidades. Para los críticos que dicen que es imposible que tanta agua desapareciera tan rápido, la respuesta es que no fue un proceso natural, fue una intervención en las leyes de la física. El Ruach actuó como un catalizador que aceleró procesos geológicos que normalmente tardarían eones. Los cañones se excavaron en horas, las montañas se elevaron en días, y los océanos se llenaron en semanas. En el agua no se fue a otro planeta, se escondió bajo el mandato del Espíritu. Noé, escuchando ese rugido desde la oscuridad de su cabina, entendió la paradoja divina. El mismo Espíritu que trae la vida puede ser el viento que barre la existencia. Dios no estaba simplemente limpiando el suelo, estaba reconfigurando la estructura misma de la materia para que el hombre nunca más pudiera olvidar que la tierra firme sobre la que camina es un regalo sostenido por un hilo invisible de poder divino. En cuando el viento finalmente cesó, el silencio que quedó no fue el de la muerte, sino el de un quirófano después de una cirugía exitosa. El mundo había sido operado, el tumor de la corrupción había sido extirpado, y el agua, ese agente de limpieza y muerte, había sido confinada de nuevo en sus prisiones subterráneas. Bajo la llave del Ruach, la tierra agrietada que Noé encontraría después no era un desierto, era una cicatriz fresca, y en el fondo de esas grietas, el agua del diluvio seguía ahí, fluyendo silenciosa, recordándonos que el juicio siempre está a solo una fractura de distancia. En la arquitectura del misterio bíblico, nada es lo que parece. El Ruach hizo su trabajo, y las aguas comenzaron a hundirse en las entrañas de la tierra. Noé se encontró en una fase de incertidumbre que duraría meses. El arca ya no flotaba, estaba encallada, pero estaba encallada sobre una montaña o sobre un mar de lodo mortal. Aquí es donde Noé utiliza el primer sistema de reconocimiento de la historia, las aves, pero no lo hizo por falta de fe, sino para descifrar el estado químico del nuevo mundo. Primero, Noé soltó a un cuervo. El texto dice que el cuervo salía y volvía,
hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. ¿Por qué un cuervo? El cuervo es una criatura de carroña. Para un cuervo, el postdiluvio era un banquete infinito. Había cuerpos de gigantes, animales y escombros orgánicos flotando en la superficie o atrapados en las ramas de los árboles que empezaban a emerger. El cuervo no tenía necesidad de volver al arca para buscar comida. El juicio de Dios le había proporcionado una mesa servida. El cuervo representa la parte de la creación que se alimenta de la muerte, la que se siente cómoda en un mundo bajo juicio. Sin embargo, el cuervo no le dio a Noé la información que necesitaba. Noé necesitaba saber si la vida verdadera y renovada, era posible de nuevo. Por eso envió a la paloma. La paloma es lo opuesto al cuervo. Es un ave limpia, delicada, que solo se asienta en lugares puros y se alimenta de semillas y brotes frescos. En su primer viaje, la paloma regresó rápido. No encontró dónde posar la planta de su pie. El mundo seguía siendo un pantano tóxico, de agua salada y sedimentos. Pero en el segundo viaje, ocurrió el milagro que define el título de este video. La paloma regresó con una hoja de olivo en el pico. Aquí está el secreto oculto en el olivo. ¿Cómo pudo un olivo brotar bajo kilómetros de agua salada y presión extrema? La respuesta está en la botánica del juicio. El olivo es un árbol sobrenaturalmente resistente. Puede ser quemado, talado y sumergido, y sus raíces seguirán buscando la vida. Pero la hoja era tierna, era un brote nuevo. Esto significa que el proceso de drenaje del agua hacia el interior de la tierra había sido tan perfecto y tan purificador que el suelo ya estaba recuperando su capacidad biológica. El agua del diluvio, al ser succionada hacia abajo por el viento de Dios, actuó como un filtro masivo, depositando minerales frescos sobre la tierra devastada. La hoja de olivo no era solo una señal de tierra seca, era un mensaje cifrado para Noé. El veneno del juicio ha sido absorbido. La salinidad que debió haber matado toda la vegetación había sido neutralizada. El agua, al retirarse hacia los montes de Ararat y sus sistemas de cavernas, había limpiado la superficie. Pero hay un detalle que casi todos pasan por alto. La Biblia especifica que la paloma regresó a la hora de la tarde. En el lenguaje profético, la tarde siempre apunta al final de una era y el comienzo de otra. Era el atardecer de la vieja humanidad y el amanecer de la nueva. La paloma, portando la hoja de olivo, se convirtió en el primer evangelio, la primera buena noticia del postdiluvio. Noé entendió entonces que el agua no solo se había ido, sino que había cumplido su misión. Había lavado la tierra de la hibridación genética de los Nefelim y la violencia de los antediluvianos. El secreto de Ararat no es solo donde se detuvo el barco, sino qué tipo de tierra quedó debajo. Era una tierra virgen, fertilizada por el mismo cataclismo que la destruyó. La paloma no solo encontró una rama, encontró la prueba de que el ciclo de la vida había vencido al ciclo de la muerte. Cuando la paloma no regresó en su tercer viaje, Noé supo que el ecosistema se había restablecido. El agua del diluvio ahora corría por ríos nuevos, se almacenaba en lagos nuevos y sobre todo descansaba en los inmensos acuíferos subterráneos que hoy alimentan nuestras ciudades. Cada vez que ves un manantial o un pozo profundo, estás viendo los restos del agua que una vez Noé vio cubrir el mundo. La paloma encontró su hogar en ese nuevo equilibrio, y Noé se preparó para abrir la puerta que había estado sellada por la mano de Dios durante un año entero. El misterio del agua se había resuelto ante la muerte. Dios había filtrado la vida. Existe una cifra que la mayoría de los lectores de la Biblia ignora, una cifra que cambia por completo nuestra percepción del diluvio. No fueron 40 días. Ni siquiera fueron 150. Noé y su familia estuvieron atrapados dentro de esa estructura de madera durante exactamente 370 días, un año y 10 días de un calendario lunar. ¿Por qué Dios los mantuvo allí tanto tiempo después de que la lluvia cesara? La respuesta está en la composición física del suelo y en una distinción lingüística que solo el hebreo original nos permite ver en Génesis 8. Nos muestra una progresión de secado que es vital para entender a dónde se fue el agua. En el versículo 13 se nos dice que en el primer día del primer mes las aguas se secaron de sobre la tierra. Pero Noé no salió. Dios no abrió la puerta. Noé quitó la cubierta del arca y miró, viendo que la superficie del suelo estaba seca. Sin embargo, el texto usa la palabra sharab. En hebreo, sharab significa que el agua líquida ya no está visible, pero el suelo sigue siendo un lodo inestable, una masa viscosa de sedimentos
y muerte. Si Noé hubiera bajado en ese momento, se habría hundido en una ciénaga de proporciones continentales y tuvieron que pasar casi 2 meses más. El versículo 14 dice que en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Aquí, el autor cambia la palabra a Yabish. Esta es la clave del misterio geológico. Yabish no significa simplemente sin agua, significa desecado, endurecido, consolidado. Durante esos 57 días adicionales, ocurrió un fenómeno de compactación masiva en el agua que aún saturaba el lodo, fue succionada por la gravedad hacia las fracturas profundas de Urartu, y el sol, ahora sin la capa protectora de vapor que mencionamos antes, comenzó a hornear la superficie.